Bueno, es un gusto estar en la casa de Dios con ustedes. Gracias porque pues me dan esta oportunidad y no hago otra cosa más que compartir la palabra, que es lo que hacemos todos. Hoy me toca de aquí arriba, pues me da mucho gusto. Y bueno, esta parte de las escrituras que estamos viendo los miércoles se trata del libro de Efesios. Buscamos que, pues es una palabra profunda. El libro de Efesios es un escrito de Pablo a la iglesia que estaba en esta zona de Asia, y la idea es que podamos apropiarnos de la enseñanza de la palabra, pero yo quiero pedirle su paciencia porque el libro de Efesios, no solo la porción que yo me toca compartir hoy, sino todo el libro de Efesios, como cartas de Pablo, pues son aguas profundas, no son para mojarse los pies solamente, son temas largos, muy hondos, y bueno, pues vamos a deleitarnos como si fuera una cena, ¿no? No les puedo decir que son 4 o 5 pasos, ni platillos, son más, pero vamos a esperar que no se atraganten. Vamos a tratar de explicar un poquito a fondo algunos temas de esta parte que nos toca en Efesios 1 a partir del versículo 15. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has traído a tu casa y estamos aquí en obediencia a tus planes, y te agradecemos, Señor, por esta bondad y esta misericordia que tienes por cada uno, Señor. No es una casualidad, es un plan trazado con mucho tiempo atrás, que cada uno de nosotros estemos aquí para escuchar tu palabra. Queremos pedirte que preparemos nuestro corazón, Señor, como una tierra fértil para que sea regada y sembrada por tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que injertar en nuestra vida, que cambiar en nuestra mente, en nuestras costumbres, y queremos, Señor, que en base a que nos has llamado, Señor, que nos has traído y nos has adoptado como hijos, pues podamos avanzar en este sentir que tú tienes. Queremos tenerlo también nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, esta parte se llama, me ponen la que sigue, se llama Por esta causa. Esta sección de Efesios, pues bueno, así se le puso Por esta causa, porque así comienza, ¿no? Muchos de los libros de la Biblia se les llama así porque es la primera palabra en hebreo que aparece. Adelante, vamos a considerar un poquito el mapa de lo que vamos a hablar hoy. El primer punto es entendiendo la carta de los Efesios. Voy a hablar un poquito antecedentes de la carta de los Efesios. Adelante. Luego viene un tema que se llama la causa. Ahí Pablo, vamos a leer el pasaje, habla acerca de una causa. La siguiente frase que utiliza Pablo es también yo. Después, para que el Padre os dé. Y por último, 3 regalos. Se me antoja título de canción, pero es más que eso. Adelante. Muy bien, entendiendo la carta de los Efesios. Adelante. Esta carta de los Efesios, más que nada, bueno, de hecho el nombre de esta serie de pláticas precisamente es ¿quién te crees que eres? Porque aunque, bueno, se puede pensar muchas cosas, el libro de Efesios con esta frase lo que hace es explicarnos la identidad que tenemos en Cristo. Mira, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y hacemos un compromiso de obedecerle y que sea nuestro dueño y nuestro amo, nuestro Señor, todo cambia en la vida. Y tenemos que aprender a ver esa nueva identidad en nuestra vida. Si no aprendemos a ver la nueva identidad que tenemos en Cristo, vamos a empezar a batallar en un mundo caído. Porque no sé si se han dado cuenta, pero a veces pasa toda una vida y no nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo en un mundo caído. Y este mundo no es el mundo que Dios diseñó.
nos hemos acostumbrado toda la vida y nos hemos adoptado a un mundo caído. Pero cuando viene el Señor y alumbra nuestro entendimiento y nos rescata de nuestra manera torpe de vivir, viene una nueva vida a nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Pablo nos enseña esa nueva identidad a través del libro de Efesios. Por eso está largo, es profundo y hay muchas cosas que hablar. Adelante. Esta carta nada más es un comentario. Pablo la escribió alrededor del año 60 después de Cristo, y para estas fechas Pablo tendría algunos 30 años de ser creyente. Él, como un judío fariseo, muy de la clase alta, era estudiado, tenía mucho de qué enorgullecerse. Su vida había sido muy intensa, estudiada en las mejores academias de la religión judía en el tiempo de Israel, los mejores maestros a nivel nacional. Él estaba en una posición muy particular. No solamente era de la clase alta, sino que dentro de la clase alta dice la Escritura que él mismo testifica que él estaba por encima de todos sus compañeros fariseos. No era cualquier persona, Pablo. Y bueno, pues como buen conocedor de la Escritura, del Antiguo Testamento, que era lo único que existía en ese entonces, pues él sabía muy bien de la ley, de los ritos, la enseñanza de los maestros, de los rituales y las costumbres de los padres y de sus antecesores. Era fiel en todo esto, pero resulta que, aunque era a nivel nacional un héroe del judaísmo, como una cosa increíble, no conocía a Dios. Y eso es terrible, porque nos habla de que tú y yo podemos estar toda la vida aquí y no conocer a Dios. Y Pablo pues era uno de estos casos, pero muy estudiado de las Escrituras. Entonces, resulta que un día tiene un encuentro con Jesús, persiguiendo a los creyentes. ¿Se acuerdan de la historia? Y en esa ocasión, él no solamente conoce al Señor, a quien no conocía, sino que la vocación que él había tenido y cultivado por muchos años cambia. Y después de 3 días de estar orando en ayunas y ciego, a veces cerramos los ojos para no distraernos, ¿verdad? Bueno, pues Pablo estaba ciego, así que no se distrajo en 3 días, y dice la Escritura que estuvo en ayuno. Quién sabe qué tantas cosas ha de haber hablado el Señor Jesús con él, pero él obedeció, y este encuentro con Jesús transforma su vida y reordena su vocación. Porque después ahora encontramos a Pablo tratando de compartirle a sus compañeros judíos, ¿verdad? Que por cierto casi pierde la vida ahí en Hechos 9, usted puede ver la historia. Casi pierde la vida tratando de convencer a sus compañeros fariseos. Pero bueno, lo que pasa es que no le iba a ir muy bien, no porque fuera algo malo. No era algo malo compartirle a sus compañeros de donde él había salido. Él tenía ansiedad en su corazón, porque así como él descubrió al Dios que él pensaba conocer y no conocía, quería que sus amigos fariseos también pues lo conocieran. Pero el Señor, dice la Escritura, y él mismo lo testifica más adelante, lo vamos a ver, como dice: Dios me llamó a dar las buenas nuevas a los gentiles, no a los judíos. Y él tiene que reorganizar su vida, no para hacer las cosas buenas que él quiere, sino para hacer las cosas buenas que Dios quiere. Y en eso hay mucha diferencia. Muy bien, este ministerio de los gentiles es un ministerio que
Dios explicó a Isaías, en Isaías 42, ustedes lo pueden ver, porque dice la Escritura que dice Dios, y en su nombre, hablando del siervo sufriente, y en su nombre esperarán los gentiles, dice Isaías 42 y referenciado después en Mateo 12, 21. Este ministerio pues también está iniciado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, a través del llamado de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba pues con hambre y el Señor utilizó quién sabe cuánto tiempo llevaría sin comer, que pues hasta se aventó un sueño y pesado? Soñaba que pues estaba en una parte tal vez orando, meditando, se quedó dormido y en el sueño ve como Dios del cielo permite que bajen animales que no era lícito comer por la ley, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, yo no puedo comer animales inmundos. Y la voz le dijo, por 3 ocasiones sucedió esto: lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo o común. ¿Por qué comento esto? Porque vamos a ver cómo Pablo, en el ministerio de hablar a los gentiles, quiero que sepas que tú y yo somos los gentiles a los que hace referencia la palabra. Luego a veces viene uno a la iglesia o escucha la palabra y piensa uno que pues quién sabe a quién le estará hablando Dios y quién sabe a qué se referirá. Son términos poco usuales, pero bueno, ese es otro tema. El tema es: Dios está pensando en ti. Escogió a Pablo, profetizó a través de Isaías y de otros profetas, llamó a Pedro, nada más para que tú y yo pudiéramos conocer el mensaje de Jesucristo. De eso habla la revelación que Dios le da a Pablo en el libro de los Efesios. Cuando Pedro hace mención de los escritos de Pablo, porque también ahí medio eran contemporáneos, Pedro dice que los escritos de Pablo, las cartas que nosotros podemos ver ahí en su Nuevo Testamento, dice la Escritura que Pedro dice en un pasaje que estos escritos de Pablo, dice que son tan importantes como las otras escrituras. Y las otras escrituras no eran más que el Antiguo Testamento. Muy bien, con esto te quiero decir que lo que Dios preparó adelante para ti y para mí esta noche son escritos, son enseñanzas, son principios preparados con muchos años. Así que Dios te está escribiendo una carta. Tú eres el destinatario. ¿Está bien? Muy bien, ¿seguimos? Adelante. Vamos a leer el pasaje que nos toca, Efesios 1 del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual
es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Son muchos temas, son muchas palabras que hay que analizar. Bueno, yo aquí les subrayé un poquito. Quique, perdón, ¿va a estar disponible en PDF para la gente si quiere tomar apuntes? ¿No sabes? Más adelante, ok. Sí va a estar. Gracias. Así que no se preocupen si van a tomar apuntes, todo esto está disponible. Muy bien, adelante. El siguiente punto se llama esta causa. El pasaje de Efesios así comienza, por esta causa. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué comienza por esta causa? ¿O por esta razón? ¿O por esto se los digo? Y esto lo tenemos que referenciar para podernos ubicar en lo que vamos a explicar más adelante. Hay 5 declaraciones que componen esta causa. O sea, ¿a qué se refería Pablo? Se refiere a 5 declaraciones. Son esa causa. Primero, nos escogió en Él. Luego, nos predestinó. Son temas largos. Los vamos a tratar de ver muy leve porque es solamente la primera parte. Y luego, la gracia de Dios. La gracia es algo que no merecemos. Bueno, por si no lo entiendes, Dios la hizo sobreabundar. O sea que menos la vamos a entender. 4, tuvimos herencia. Y 5, fuimos sellados. Muy bien, adelante. Vamos a ver la primera declaración. Adelante. La primera declaración dice, nos escogió en Él. Dice la Escritura que tú no encontraste a Dios. Dios te encontró a ti primero. Y aún dicen los profetas, y decía Pablo, y no es nuevo, está llena la Escritura de pasajes similares, que dicen que Dios, aún antes de nacer, ya nos había vislumbrado, ya nos había conocido, ya estabas en el pensamiento de Dios. Entonces, esa declaración, yo para poderle explicar un poquito más, hice un cuadrito, que al final vamos a ver. ¿Es un qué? La declaración es un qué. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, pues está hablando de que nos escogió en Él. ¿Cómo es que Dios nos escoge en Él? Bueno, pues por el puro afecto de su voluntad, o sea, porque Él quiso. No fue por tus virtudes, ni porque sabía que ibas a nacer en Querétaro, o porque ibas a ser mexicano, o nada que ver. Simplemente Dios te escogió. Y eso fue desde hace mucho, antes de la fundación del mundo. Esa declaración, nos escogió en Él, tiene una razón de ser. No te escogió nada más para aumentar su número de escogidos, no. El para qué de esta declaración, adelante, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo sé que son temas que cada uno hay mucho que hablar, pero ahorita te los voy a poner así nada más como un barniz, nada más para que estés enterado. Después los puedes consultar en las grabaciones o en los temas en donde cada quien platicó de esto. Para eso te escogió. Yo no sé si te crees santo, o piensas que eres santo, o más santo, o qué tan manchado estás delante de Dios, valga la expresión en todos los términos, pero en realidad para eso te escogió Dios, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Él no te ve de otra forma. ¿Está bien? Adelante. La segunda declaración de las 5 es que nos predestinó para ser adoptados hijos. Mira, yo sé que hay quienes piensan que todos son hijos de Dios, pero no es así. Si la Biblia dice que el Dios nos predestinó, es porque Él quería que fuéramos hijos.
Pero tú no puedes ser un hijo sin serlo. Y no es porque no fuéramos, es que estábamos perdidos. O sea, dejamos de ser hijos. Él nos diseñó y nos creó como hijos, pero nuestra decisión de desobedecerle hizo que nos perdiéramos. Y muertos, bueno, la historia de redención, pero Él nos predestina para ser convertidos otra vez en hijos. No eres cualquiera, no eres un don nadie, eres un hijo. Bueno, si es que ya lo eres, porque igual puede ser que alguien aquí en el auditorio no haya decidido aún querer ser hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios nos hace hijos? Bueno, pues el primer paso es a través de su amor. No hay otra manera. La palabra nos enseña que nos hizo aceptos en el amado a través de la redención. El Señor nos compra de nuevo. Perdidos, vuelve a pagar el precio y nos compra otra vez para Él. A través de su misma sangre. Él paga con su propia vida el precio que costó nuestra desobediencia. Porque Él quería perdonar nuestros pecados y convertirnos una vez más en hijos. Que no nos perdiéramos. ¿Y para qué? El propósito es para que Él reciba toda la alabanza por su gloria. ¿Te fijas cómo todo apunta para Él? Y mueve todo lo que haya que mover y hace todo lo necesario por malhechores. Dijeras tú, por buenas gentes. No. Por malhechores, malvados, violadores, ladrones, mentirosos, lo que somos cada uno. La tercera declaración que habla Pablo es la gracia que hizo sobreabundar Dios. ¿Cómo la hizo sobreabundar? La hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, no nuestra, sino de Él. O sea, los caminos de Dios son sabios y son muy inteligentes. Tienen la firma de Dios, esos caminos. No tienen nada que ver con nosotros. Son planes de Él, son términos y modos de Él. ¿Para qué? Para reunir en Jesús, dice el pasaje, reunir todas las cosas en Jesús. No hay necesidad de pensar en otra cosa. Jesucristo es el centro de todo, ordenado por Dios. No eres tú, no soy yo, no es la familia, no es el trabajo, no es nada, es Jesucristo. Nada más importante que Él. Cuarta declaración de Pablo, dice, tuvimos herencia. ¿Cómo tuvimos herencia? Pues por el mismo pensamiento de predestinación, porque Dios tenía un propósito con esa herencia que nos imparte, que es la alabanza de su gloria. Otra vez, apunta hacia Él. Y la quinta, maravillosa, porque a través de la fiesta de Pentecostés, profetizado muchos siglos atrás, viene el hecho de que fuimos sellados. ¿Cómo? Pues por el Espíritu Santo, ¿verdad? Este sello obviamente no es cualquier sello. Primero tuvo que haber habido el escuchar la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creído. Hay un pasaje que dice la Escritura, que lo vamos a ver un poquito adelante, acerca de la fe. La fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese pasaje. ¿Cuál es el propósito? Una vez más, Él. Alabanza de su gloria de Él. Todo es para Él. Muy bien, adelante. Con este cuadro, con todas estas declaraciones, adelante. Fíjense algo, están en tiempo pasado. Pablo le está diciendo a la iglesia cosas que habían pasado. O sea, la revelación que Dios le dio a Pablo
es del tiempo de Dios. ¿Sabían que Dios está en el presente continuo? No está en el tiempo. O sea, todas las cosas están en tiempo presente para Él. No hay tiempo pues en Él. Pero las cosas que ve Pablo le permiten explicar en el tiempo a la gente. Pero todas estas declaraciones ya pasaron. O sea, yo no sé si tú ya te diste cuenta que tuviste herencia en Jesús, que fuiste predestinado por Él. Y esto va para los creyentes y los no creyentes. Falta que se haga realidad. Pero en la mente de Dios y en el corazón de Dios es un hecho para ti. Lo único que falta es tu decisión. ¿Sí se entiende? Muy bien, adelante. Estos son planes de Dios. Ya lo dijimos, no son planes nuestros. Adelante. El amor eterno de Jesús se manifiesta de manera personal e individual. Hemos estado diciendo que todo esto ocurre de manera personal, no es así nada más para todo el mundo. En reuniones pasadas se ha comentado que Dios conoce las estrellas por nombre y las llama. Jesús dijo en otra ocasión que en la cabeza nuestros cabellos están todos contados, pero la traducción incluye la palabra numeración. O sea, Dios está tan consciente de ti que no solamente sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, sino que sabe qué números se te cayeron hoy. O sea, no pasas desapercibido delante de Dios. Tiene todo controlado. Adelante. Y podemos entender por qué dice Pablo, a través de estas 5 declaraciones, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí se entiende ese versículo? Romanos 11:36. Con este cuadrito de las 5 declaraciones de la introducción de Pablo podemos entender por qué dice ese pasaje. Es que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por eso ese versículo que está ahí afuera pegado en la pared, estas declaraciones nos ayudan un poquito, o a lo mejor nos revuelven más, pero nos dan entendimiento por qué piensa Dios así. Muy bien, adelante. Esta causa. Viene una pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con este plan que Dios creó para ti? Cuando entras a un trabajo, no sé si te ha sucedido que pues tú llegas muy campante, muy contento a tomar tu nuevo puesto, y luego resulta que el jefe te dice: mira, este manual lo hice que son todas tus responsabilidades y obligaciones. Léelo, apréndetelo, y si lo haces vas a ir creciendo en la compañía a niveles que ni te imaginas. ¿No les ha pasado a alguien así? Que cuando entras al trabajo te leen la cartilla y te dicen: mira, esto es lo que vas a hacer. Bueno, Dios nos enseña sus planes y nos los revela y se los explica a Pablo, les da una revelación, nos los escribe a través de Efesios, y ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese plan que Dios hizo para ti y para mí? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo guardamos en la casa? Ahí lo tenemos. A ver qué día le entiendo, o lo leo, o me digno a estudiar. ¿Qué vas a hacer? Son palabras fuertes porque, bueno, como dijo Guadiel la semana pasada, tenemos que tener la responsabilidad de decidir por lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Tenemos que aceptar la redención del Cordero, porque Él ya pagó un precio. Espérame, nomás tienes 80 o 90 años, no pienses que hay mucho tiempo. Como decía un amigo, no ocupo yo tanto así de Dios. Dije, bueno, le estuve compartiendo y se los platicaba hace rato a unos hermanos. Y le decía: bueno, está bien. Mira, yo entiendo que tienes tu vida hecha, tienes tus negocios armados, tienes tu familia establecida, eres alcalde de la ciudad, está bien. No te hace falta nada, estás abundantemente cubierto, en prosperidad, con mucho dinero, está bien. Nomás te voy a pedir un favor. Cuando estés, y espero que haya oportunidad, no te estoy diciendo nada malo, simplemente es la realidad. Cuando estés a un paso de la muerte,
acuérdate de lo que te estoy platicando. Y te vas a dar cuenta que en ese momento todo lo que viviste no tiene importancia. Nada más lo que te estoy explicando, que dijo Dios, eso iba a tener importancia. Oye, no me digas eso, ¿por qué me asustas? No te estoy asustando, te estoy diciendo lo que va a pasar cuando ya estés para entregar el equipo. Espero que haya oportunidad, así que no te tardes. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está mostrando? Tenemos que aceptar la redención del Señor. No es una obligación, es una bendición que yo quiero que nadie, como decía el Señor Jesús, pues yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que nadie se pierda, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, que nadie se pierda. Pero la decisión es nuestra. Adelante. Muy bien. Sí, adelante. El siguiente pasaje de Pablo, la siguiente frase dice, también yo. Dice, por esta causa, también yo. Ah, caray, ¿cómo que también yo? O sea, ¿quién más? Bueno, Pablo se une al sentir de Dios que planeó con Jesús y con el Espíritu Santo de este plan. Pablo ya estaba integrado, ya estaba inmerso en el mismo sentir. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, es que no sé qué decidir? Si permanezco con ustedes, aunque pues ya me apedrearon tantas veces y ya sufrí naufragios tantos y no me quieren ni en la casa y he sufrido muchas cosas, pero comparto con ustedes y estoy feliz con eso. No sé si seguir así o ya irme con el Señor, porque pues las dos cosas pues tienen sus ventajas y la verdad no sé cuál escoger. Pablo estaba identificado con el llamado del Señor y estaba haciendo su voluntad y no hallaba qué decidir, pero estaba hablando de los planes de Dios, no de los de él. Por eso se une Pablo al sentir de Dios. Su mente estaba conectada, enganchada al plan de Dios. Y nos hace falta también eso. Adelante. Pablo escribe esta carta y menciona que hay dos frutos que le dan mucha alegría de la iglesia de Éfeso. Número 1, la fe del creyente. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. O sea, si Dios no ordena que yo oiga, no puedo oír. Pero si Dios ordena que oiga, entonces puedo oír. Y cuando puedo oír, se ha liberado mi oído para oír, entonces puedo escoger oír la palabra de Dios y crecer en fe. Muchos de los que oyeron a Pablo, dice la Escritura que Pablo narraba, se desesperaba porque les entraba por un oído y les salía por otro. ¿Se acuerdan? Que estaba predicando y pues había gente adorando imágenes y otro. Y ven, Pablo, al otro día, explícanos. Y lo llevaban al Areópago y ahí en toda la multitud les empezaba a hablar del Señor y les compartía de Jesucristo y de Dios y sus planes de salvación y ya te oiremos en otra ocasión. Oyen sin oír, pero el oír es por la palabra de Dios. O sea, si Dios no manda que oigas, puedes oír toda tu vida y nunca vas a entender la palabra. Por eso Pablo está contento, porque la fe de los efesios era producto, era la segunda parte. Dios había destapado sus oídos, ellos creyeron y en medio de su fe, de su creencia, empezaron a crecer. Y daba testimonio Pablo de la fe de los efesios. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas veces hemos aplicado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces de las que oímos, en realidad, pues entra por aquí y se va por acá? Y luego ni nos acordamos qué dijeron. Y no debe ser así. La siguiente cosa es el amor por los hermanos, que es la iglesia de Jesucristo. Mira, este es un tema un poquito controversial porque actualmente hay muchas diferencias entre hermanos.
hijos del mismo Padre celestial. No todos nos caemos bien, no todos, como dijera uno, no todos nos pasamos bien en presencia de los demás. Tenemos que aprender a amarnos como hermanos, a querernos. No puede haber ese amor con los que te caen gordo si tú no los ves con los ojos de Dios. Tú no puedes amar a otros si Dios no ha puesto su amor en ti, porque nadie nos nace a amar a alguien que nos cae mal. Adelante. El siguiente pasaje es para que el Padre os dé. Es la siguiente frase. Y esta es muy importante. Tenemos una revelación muy bonita aquí. Adelante. La motivación de Pablo para orar por los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Adelante. Miren, nosotros podemos orar por el crecimiento, por la salud, por el bienestar de la familia, por la prosperidad que tanta falta hace en todos los términos económicos, sentimentales, relacionales, sociales, etcétera, que nos hace falta. Está bien, son temas de oración, pero adelante. Pablo estaba orando por algo que va más allá. Acuérdense que estamos viendo aguas profundas, no es cualquier cosa. Dice la Escritura que Dios estaba orando para que Dios le diera a los hermanos, a sus hermanos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. O sea, tú y yo no podemos conocer a Dios si Dios no nos da primero un espíritu de sabiduría y de revelación. Y vamos a hablar un poquito de eso. Cuando conocemos a Dios, todo lo que te preocupa, la prosperidad, la salud, tu familia, los hijos, el papá, la mamá, todos los pendientes de trabajo y todo lo que te puede angustiar, están resueltos si conoces a Dios. Todo. Porque para Dios no es ningún problema. Hace ratito en la clase estábamos platicando que hay 61 profecías que hablan del advenimiento y de la vida de Jesucristo en la Biblia. Y un hermano del libro que estamos viendo, por cierto, en los 4 pasos, no dejen de anotarse, están muy bonitos los estudios. En el libro que vemos, el hermano del manual dice: ¿saben qué probabilidad hay de que en una persona se puedan cumplir 61 profecías descritas por Dios a lo largo de 40 escritores de la Escritura en miles de años? Dice: llenen el estado de Texas, todo el piso del estado de Texas o de Coahuila, dice, llénenlo de monedas, 45 centímetros de alto, monedas. En todo el estado de Coahuila o de Texas, de 45 centímetros de altos, todo el estado, llénenlo de monedas, kilómetros y kilómetros y kilómetros de monedas, todo el piso lleno de monedas. Escondan una con una cruz y pónganla por ahí escondida, y luego envíen a una persona para que de un solo golpe la encuentre. Esa es la probabilidad de que se haya cumplido lo que Jesús vino a hacer, escrito en las profecías de la palabra. Entonces, para Dios no es ningún problema arreglar eso, menos enderezar nuestra vida y alinearnos con su corazón si lo ponemos a Él primero y lo conocemos a Él primero. Adelante. Cuando conoces al Padre, cuando conoces a Dios, adelante, Él va a rebasar cualquier buena intención tuya, va a rebasar cualquier deseo sincero, cualquier habilidad para producir cosas buenas o para hacer cosas buenas. El anhelo que tengas, no importa. Si tú conoces a Dios, Él va a rebasar todo esto. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Amén. ¿Están muy serios? Adelante. La sabiduría, espíritu de sabiduría. Adelante. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios, profundos, que se adquieren mediante estudio,
mediante experiencia. Y eso hace que las personas puedan actuar con sensatez, puedan actuar con prudencia, puedan actuar con certeza. Esa es la sabiduría. Dios va a suministrarte esa sabiduría. ¿Sabes para qué? Nomás para que lo conozcas. Cuando uno estudia en la escuela, estudias libros y te los aprendes y tienes maestros para conocer de un tema. Para conocer a Dios no necesitas libros, ni estudios, ni tema, necesitas su sabiduría. Y está escrito, ¿verdad? Dice la Escritura que la gente que se pensaba sabio, dice Dios a través de la locura del Evangelio, hizo a un lado los sabios. Porque la sabiduría de Dios es mucho más que la sabiduría del hombre. Adelante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay unos pasajes que aquí vienen, ustedes los pueden leer en casa. Creada por Dios, según Proverbios 8:24, la sabiduría es para cumplir una misión. La sabiduría se trabaja para obtenerla. No crean que nada más es échale una moneda y dale vueltas y te va a caer ahí la sabiduría. No, hay que trabajar para obtenerla. Dios es el que la da, y la sabiduría, fíjense, inventa, crea y diseña los puestos de trabajo. Hay para los que están en alta dirección. Cristo posee los tesoros de la sabiduría porque Él es la sabiduría de Dios, Jesucristo. Adelante. El libro de Santiago nos habla de una definición de la sabiduría, porque a veces pensamos que cuál sabiduría es la que tenemos, pero la sabiduría que viene de Dios dice, primero, la que viene de Dios dice pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No es cualquier sabiduría. Así que si hay algún aspecto sabio de tu vida que quieras evaluar, mételo a este filtro. Y si no pasa, dile, Señor, ayúdame. ¿Está bien? Adelante. Nuestra gloria está en hablar la sabiduría de Dios, porque cuando hablamos la sabiduría de Dios, la gloria es para Él. Porque lo único que hacemos es repetir lo que Él dijo. Esa es la sabiduría de Dios. Y se lo dijo al pueblo de Israel: estas leyes y estos estatutos que yo les doy son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y cuando los pueblos los vean, dirán: realmente este pueblo es sabio y entendido. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que Dios les dijo, nada más. Esa es la sabiduría. Conoce a Dios, ya es lo que Él te dice. No hay mucho que quebrarse la cabeza. Adelante. La revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es la manifestación de Dios para el hombre de lo que no se conoce, de lo que no se entiende. Todo es con un propósito de Él. Esa es la revelación. Cuando Dios te manifiesta lo que no entiendes, lo que no conoces. Todas las cosas, dice el Señor, fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno más que el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Te das cuenta del paquetón que nos aventó el Señor aquí? O sea, podemos decir, tuve un encuentro con el Señor y soy hijo de Él. ¿Podemos decirlo? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ¿sabes por qué fue? Eso fue porque Dios, Jesucristo, quiso revelarte al Padre. A ti, no a tu vecino, ni a tu hermano, ni a tu esposa o esposo, no, a ti. Quiso revelártelo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa revelación? ¿Guárdala? ¿O qué?
En un pañuelito, Señor, y cuando venga, Señor, ya sabía cómo eres, pero aquí está lo que me diste, ¿verdad? Siervo malo y negligente, ¿verdad? Es lo que te va a decir Dios. No puedes guardar lo que Dios te dio. Y luego, hay unos pasajes, Daniel 2:30, que hablan acerca de la revelación. Se nos está acabando el tiempo, se los voy a dejar en el material, pásalo al que sigue. Pablo nos habla de esa revelación, el apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis. Adelante. Moisés, cuando recibe la visión que se quemaba un matorral y por más que se quemaba no se acababa, pues estaba hablando con el Señor. Cuando le dice, quítate los sandalias porque estás parado en un lugar santo, y él no sabía. Y para buscar y salvar lo que se había perdido, es lo que nos revela el Señor Jesús. Después de la revelación, adelante, viene el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es para comprender con tu mente, que aquí está la guerra espiritual, la naturaleza, las cualidades y las relaciones que tienen que ver con Dios. Si tú no tienes la sabiduría de Dios y la revelación de Dios, no te apures, aquí está. Vas a batallar para conocer a Dios, y Dios quiere que lo conozcamos. Adelante. Jesús decía, fíjense las definiciones del Señor. ¿Sabes lo que es conocer a Jesús? Es la definición de la vida eterna. Señor, ¿qué es la vida eterna? Que me conozcan a mí, que conozcan al Padre y a su Hijo a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Hacía muchos milagros el Señor y la gente le preguntaba, Señor, ¿qué debemos hacer para hacer tus obras? Las obras de Dios, maravillosas obras. Con un lonchecito le daba de comer a miles, con otro igual, 3,000 en una ocasión, 4,000 en otra, a los puros hombres, 10, 12, 15,000 más, con mujeres y niños, enfermos, endemoniados, sanados. Señor, queremos hacer lo que tú haces. ¿Qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Queremos imitarte. Y el Señor, ¿sabe lo que les dijo? Igual, otra respuesta así como esa. Esta es la obra de Dios. Crean en el que Él ha enviado. No hagan más. Con eso. Si conoces a Dios, se va a empezar a dar todo lo demás. Una mala noticia: lo precioso y lo valioso para Dios no es para nosotros. O sea, lo que es importante para Dios no lo es para nosotros. Pero puede cambiar. De eso se trata. Tenemos que aprender a poner prioridades en la vida. No quiere decir que dejes de trabajar, no quiere decir que te olvides de tus responsabilidades, de tus compromisos. No. Tienes que poner al Señor tu Dios primero y amarlo de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero. Conocer a Dios. ¿Está bien? Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para conocerlo a Él. ¿No se te antoja? Adelante. Dice Isaías que eso será nuestro tesoro en el futuro. Conocer a Dios será nuestro tesoro. ¿Tú qué tesoros tienes? Casas, propiedades, efectivo en el banco, tu vida, tu salud, tu esposa o tu familia. ¿Qué es tu tesoro? Dice Isaías, en los postreros tiempos, el tesoro de la gente será conocer a Dios. Y para que Dios diga eso en las profecías, es porque ahorita debería ser importante para nosotros, no solo en el futuro, ahorita. Si ven ese pasaje, no lo vamos a ver ahorita, se van a dar cuenta que dice la palabra que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero si se fijan un poquito atrás en ese pasaje, habla de que el niño jugará con la víbora en su cueva,
y el cordero y el león se sentarán juntos. Y dice la Escritura, y nada hará mal en la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. ¿Se fijan qué importante es conocer a Dios? Mi pena es que no lo conocemos, no lo conozco. Y debería ser un motivo de mucha preocupación. Adelante. Muy bien, Dios desea todo esto porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Ese es el deseo de Dios. Planes que no tienen nada que ver con lo que tú y yo pensamos. ¿Está bien? Adelante. Hablamos de la vida eterna. Adelante. Dios quiere que andemos como es digno del Señor. Quiere que seamos fortalecidos en Él. Adelante. Y por último, nada más quiero comentar 3 regalos que ya no nos alcanza el tiempo para platicar más de ellos. Dice la Escritura que vienen estos 3 regalos, ahí los puede ver en Efesios, por conocer a Dios. Primero, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza. Ese es el primer regalo, la esperanza que Dios te llamó. El segundo regalo dice, las riquezas de la gloria de su herencia. Tenemos herencia tú y yo. En tiempo pasado ya nos la dio. Si tú no la has usado, mejor pide el manual y empieza a usarla. Y el tercer regalo es el poder de Dios, que dice, para nosotros los que creemos. Pero ¿sabes de qué ese poder? Dice Pablo, que es el que resucitó de los muertos a Jesús. Yo no sé si tú tengas autoridad en el trabajo o en tu empresa o en tu casa, pero el poder de Dios es otra cosa. No nos imaginamos el tamaño del poder de Dios. Y son 3 regalos que pues no sé si va a haber segunda parte, Kike, porque no acabamos. Muy bien, el propósito de este pasaje es que entendamos que tenemos que conocer a Dios. Necesitamos. Si tú no conoces a Dios, ni tienes vida eterna, y cuando Dios nos llame a cuentas, no sé qué va a pasar contigo. Pero podemos anticipar que estamos perdidos sin Él. Vamos a orar para terminar. Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Y quiero pedirte que consideres si lo que para Dios es importante, yo no sé si para ti también es importante. No sé qué tan importante es o qué importancia le das. Padre, pero dice tu palabra, Señor, que si nos acercamos a ti, Señor, tú has limpiado el camino para acercarnos al trono de la gracia, porque ahí podemos encontrarte a ti, Señor. Tú eres quien suples todas las cosas, quien provees todas las cosas, quien mantienes todas las cosas, y que por un tiempecito nos permites vivir, existir aquí en la tierra, Señor, y desperdiciamos el tiempo y la vida en cosas que no aprovechan. Queremos pedirte, Padre, que en esta hora podamos sembrar tu palabra en nuestro corazón. Señor, queremos dar fruto para ti como tú lo soñaste, como se lo revelaste a Pablo, en donde podemos entender sin alcanzar a comprender la magnitud, Señor, cómo tú nos ves en una posición tan distinta como somos, porque no somos como tú nos ves.
Pero si tú nos ves así es porque podemos llegar a hacerlo. Y yo te pido, Señor, en esta hora que a cada uno de nosotros nos permitas, nos ayudes, nos fortalezcas, Señor. Danos espíritu de sabiduría y revelación para conocerte, Señor. Para aquellos que nunca te han conocido, que nunca han sabido de ti, que no tienen una relación de salvación contigo, Jesús, dale la oportunidad ahora. Destapa sus oídos para que oigan y tengan un encuentro contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.